Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios de humanidad y proporcionalidad. Empezaremos por lo que vendría a ser el resumen del caso, en la cual nosotros tomamos la segunda sala 2368 del 2016 de Lima Norte, en las cuales presentamos dos posturas, tanto del demandado como del tribunal, del Supremo Tribunal, en los cuales el demandado nos dice que la pena es excesiva porque no se comprueba la utilización del cuchillo, que la pena con carácter condicional porque tenía 19 años y además se encontraba en estado de ebriedad, tener prosíntesis de la pena, lo que es proporcionalidad y así como la humanidad, las garantías en lo que vendría a ser la agraviada, tanto la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia de la incriminación. Después veremos lo que es el artículo 189 del Código Penal, en lo que nos dice tanto de la mano armada y con la ayuda de otra persona. Y por último, los principios, lo que es la proporcionalidad y humanidad. Y doy paso a mi siguiente compañero. La segunda sala penal transitoria Lima Norte, la índole recurso de nulidad interpuesto por el acusado Julio Enrique Gutiérrez Arco con la sentencia de Fojas 306, el número del expediente es recurso de nulidad número 2368-2016 Lima Norte, la fecha de resolución es Lima 21 de junio del 2017 y la fuente de donde se tomó esta resolución es de la página web del Poder Judicial. Bueno, continuando con el tema, mi nombre es Viviana Pacheco Chura y yo les voy a hablar de lo que es el tema de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad. Para abarcar este tema tenemos que tener en cuenta al filósofo, uno de los personajes filósofos más importantes, el cual es Platón. En este nos habla sobre la gravedad del delito. Es como decir, un cierto punto, graduar las diferentes penas que en estos momentos libremente los jueces pueden dar. Ahora, no solo es el único personaje, también hay un autor literario que se llama César Beccaria, en el cual en su libro de Delitos y de las Penas nos habla sobre lo que es los elementos para tener este principio, para que al final se conjuguen y tengan un fin necesario e infalible. Ante todo, buenos días docente, buenos días compañeros. A mi persona le ha tocado no mencionar solo los principios de proporcionalidad y humanidad. Empezando por el tema del principio de proporcionalidad, indicando de que es un elemento relevante no para proteger la eficacia de los derechos fundamentales ante las intervenciones del poder político. Asimismo, esto indica de que el legislador, la pena que fije y cuantifique, habrá de ser proporcional, teniendo como base legal el grado de importancia del delito que haya cometido el imputado. Con relación al principio de humanidad, está más especificado en el tema de que ninguna persona ya en prisión tendrá que ser tratada con torturas o con tratos inhumanos que degraden su integridad como persona. Entonces, eso específicamente en la brevedad de los dos principios que quería explicar. Bueno, continuando con la exposición, tocaré el punto en materia de análisis por parte del demandante. En el presente caso, observamos que se cometió el delito en contra del patrimonio en modalidad de robo agravado en contra de María del Carmen el día 13 de octubre de 2012. Ante ello, suponiendo la aplicación del principio de humanidad al caso presentado de la segunda sala de Lima Norte, se estaría infringiendo dicha aplicación, ya que la pena de 5 años no se vincula contra la vida y dignidad del acusado. A lo contrario, quien puso en riesgo su vida es la parte demandante, que fue sometida a violencia física y psicológica. Posteriormente, refiriéndonos al principio de proporcionalidad al caso establecido, el acusado pide que la pena sea rebajada fundamentando que se encontraba en estado de ebriedad y que tenía 19 años cuando cometió el delito. Por consiguiente, no sería factible porque ya hay una pena establecida menor a lo que debería ser y al aplicar este principio no se estaría tomando la posición del demandante, que solo solicita una pena correspondiente de acuerdo a la ley. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el concepto o categoría de materia de análisis por la parte demandada. El principio de humanidad. Primero tenemos el principio de humanidad, el cual nos dice que las penas no tienen por qué ser inhumanas. En el caso planteado, vemos que el condenado se encuentra en un establecimiento penitenciario adecuado en el cual se cumple todas las normativas que dispone el derecho. Después tenemos el principio de proporcionalidad, en las cuales vemos que
la pena debe ser proporcional a la magnitud del daño causado. En el caso presente se hace mención a dos artículos, tanto el artículo 188 del Código Penal y al artículo 189. En el primero especifica robo, en el cual nos dice que la pena no debe ser menor de 3 ni mayor a 8, pero existe un agravante en el caso en el cual eh, el condenado participa con un cómplice y además posee un cuchillo que vendría a ser mano armada y en lo cual le corresponde una pena no menor de 12 ni mayor a 20 años. Entonces decimos de que el principio de proporcionalidad sí está aplicado en el caso. Bueno, doctor, yo voy a hablar sobre cómo se desarrolla y cómo se expone el concepto o categoría materia de análisis por el colegiado. El principio de proporcionalidad en este principio de dicho caso resulta arbitrario en aplicar la regla penal legalmente invocando el principio de proporcionalidad, pues si resulta justificado y razonable que siendo la pena de 5 años de pena privativa de libertad que se aplique en dicha sanción, más indicó que la pena prevista legalmente guarda relación con la gravedad del delito, en el presente caso del delito contra el patrimonio y la modalidad de robo agravado. El principio de humanidad de las penas. El razonamiento expuesto por el colegiado sentenciador resulta aplicable. Dicho esto con la demostración de los hechos, ya que la Sala Superior emitió una sentencia condenatoria contra el acusado Julio Jerry, en mérito de la situación realizada por la agraviada María Carmen. También en el reconocimiento del acusado sobre los hechos imputados por su amigo Steven, puesto que son acusados contra el delito del patrimonio en la modalidad de robo agravado. Desarrollar cómo se expone el concepto, categoría, materia de análisis por la doctrina discrepante. Precisamente por eso es que el principio de proporcionalidad puede definirse en modo general como aquel principio integrado por un conjunto de criterios o herramientas que permiten medir, sopesar la licitud de todo género de límites normativos de las libertades. Asimismo que el axioma fundamental de la humanidad presume que todas las declaraciones humanas, personales y sociales que surgen de la justicia en general y de la justicia penal en particular deben configurarse sobre la base del respeto y la dignidad de la persona. Gracias. Paso a mi siguiente compañero. Continuando con el punto 4, vamos a explicar el cuadro sinóptico, que es en base a estos dos principios, ¿no? El principio de humanidad y el principio de proporcionalidad, donde el acusado Julio Henry Gutiérrez recurre a estos dos principios para su caso en específico. Dentro del principio de humanidad está la prescripción de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la resocialización y la atención a la víctima. Dentro del primero, vamos a hacer mención al autor Víctor Prado, quien nos dice que este principio garantiza que las sanciones penales no sobrepasen los niveles de incidencias, de acuerdo al artículo 2, inciso 24 de la Constitución. El segundo, la resocialización, nos va a hablar de la reeducación, rehabilitación y reincorporación del condenado, quien en base al reaprendizaje, la reinserción de actitudes, va a servir para su desarrollo en comunidad. Y el último, la atención a la víctima, nos dice que la decisión del juez va a ser fundamentada en base a la situación de vulnerabilidad de la víctima, de acuerdo al artículo 45 del Código Penal. Y el último, el principio de proporcionalidad, nos habla de la ponderación, quien aparece como la forma en que se aplican los principios para la solución de un caso. Gracias. Buenos días. Con relación a nuestra posición como grupo, nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Con lo resuelto por la segunda sala penal Lima Norte, con relación a la condenación del señor Henry Gutiérrez Arco, ¿no? En agravio, ¿no? De María Carmen Aragón Retamoso, ¿no? Por el delito, ¿no? Contra el patrimonio, ¿no? En su modalidad de robo agravado. Todo ello porque cuando se da la declaración a la agraviada, justifica y llena, ¿no? Los requisitos conforme lo establece, ¿no? El acuerdo plenario 02 de 2005, el cual indica, ¿no? de todos los parámetros que debe de cumplir en la declaración, ¿no? Sea de un agraviado testigo, ¿no? Siempre preservando, ¿no? la presunción de inocencia, ¿no? del imputado. Asimismo, ¿no? Durante el proceso, conforme, ¿no? Lo han narrado, ¿no?
la parte agraviada y los efectivos PNP intervinientes, quienes se ratificaron, ¿no?, en juicio oral, dan a conocer, ¿no?, varios detalles de que se ha actuado, ¿no?, al debido proceso. Asimismo, ¿no?, que durante este proceso se ha respetado, ¿no?, los principios de proporcionalidad y humanidad, además, ¿no?, de que cuando se dictaminó la pena conforme al delito cometido fue fue una pena atenuante, ya que también se tomó varios preceptos, ¿no?, para que la pena no sea muy drástica y que este señor no cumpla, ¿no?, con la participación que ha tenido, ¿no?, en este ilícito.